buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a resolver la sesión del día de hoy. Estamos en la secuencia número 16, razones trigonométricas. Bien, estos ejercicios están un tanto complejos, por lo tanto yo les voy a ayudar a hacer los cálculos necesarios, pero sí requiero que ustedes lo vayan haciendo paso a paso en su cuaderno, de preferencia apoyados también con su calculadora. En el primer problema tenemos que nos pide que encontremos el valor de x. El valor de x en este caso viene a ser este cateto. Si este es el ángulo que conocemos, este será el cateto adyacente. Y este es el valor de la hipotenusa, porque este sería el cateto opuesto, pero con él no vamos a trabajar. Si nosotros vamos a nuestra tabla y vemos que si conozco cateto adyacente y voy a trabajar con la hipotenusa, la función que vamos a trabajar es la de coseno del ángulo, porque cateto adyacente sí lo tengo e hipotenusa es lo que voy a buscar y el coseno sí lo puedo calcular. Entonces, trabajando con esta función de coseno, vamos a hacer lo siguiente. Coseno del ángulo 42 es igual, nos dice que es a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituyendo los valores, cateto adyacente vale x y la hipotenusa vale 11. Entonces, como aquí el 11 está, tengo que despejar x, como aquí el 11 está dividiendo, va a pasar multiplicando. 11 por el coseno de 42 grados va a ser igual a x. Si yo utilizo mi calculadora científica para hacer este cálculo, mi operación sería la siguiente. 11 por, pongo en mi calculadora, coseno de el ángulo que es 42 es igual a 0. Vamos a utilizar solamente los primeros 3 decimales. Esto va a ser igual a x. Ahora entonces este resultado lo multiplico yo por 11 y me va a dar que x es igual a 8.174. Que si yo lo redondeo, bueno, sería 8.2 más aproximado. Entonces el valor de x, que es el cateto adyacente, es de 8.2. Así es como resolvemos el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Encuentra la medida del ángulo opuesto al cateto de 32 pulgadas. Tengo que este es el ángulo que voy a trabajar, por lo tanto este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Si yo voy a mi tabla de la primera sesión, veo que trabajando con hipotenusa y cateto opuesto, la función que voy a trabajar en este caso es la de seno, porque tengo cateto opuesto e hipotenusa. ¿Vale? Esta es la que voy a utilizar ahora. La función de seno del ángulo z va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo sustituyo los valores, cateto opuesto es 32 sobre hipotenusa, que es 74. Entonces aquí me pide que yo calcule cuánto mide el ángulo z. Entonces aquí vamos a utilizar que z va a ser igual a la función negativa de seno de 32 sobre 74.
Vamos a utilizar nuestra calculadora para encontrar la función negativa de seno. Entonces en mi calculadora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner Shift, bueno, Alt en este caso, porque voy a buscar seno negativo de 32 entre 74. Me dice que esto es igual a 25.6. Entonces el ángulo Z mide, si yo redondeo 25.6, 26 grados. Entonces la medida del ángulo opuesto al lado de 32 pulgadas es aproximadamente de 26 grados. Y así es como tengo mi segundo ejercicio resuelto. Vamos a resolver el tercer ejercicio. Una escalera se encuentra recargada sobre una pared formando con el piso un ángulo de 75 grados. Calcular la longitud de la escalera si la distancia de la pared al pie de la escalera es de 2 metros. Si yo anoto los valores que tengo, la hipotenusa es la que desconozco. El cateto adyacente mide 2 metros. Y tengo un ángulo, que es el ángulo A, que lo tenemos acá, mide 75 grados. Con hipotenusa y cateto adyacente, vamos a utilizar la función trigonométrica de coseno, porque aquí tengo cateto adyacente e hipotenusa. Entonces va a ser como el primer ejercicio. Vamos a utilizar la función de coseno. Entonces el coseno quedamos que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo sustituyo los valores, cateto adyacente es 2 e hipotenusa es el que desconozco, que es X. Entonces vamos a despejar. Como X está dividiendo, ahora va a pasar multiplicando. Y como coseno está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Quedaría de la siguiente manera. Coseno de 75 grados es igual a 2 sobre X. Sigo despejando. Esto quiere decir que X por coseno de 75 grados igual a 2. Ahora X va a ser igual a 2 sobre coseno de 75 grados. Aquí ya está despejado, así es como voy a saber cuánto vale X. Pero no puedo saberlo hasta que no obtenga el coseno de 75 grados. Voy a mi calculadora científica, coseno de 75 grados. A ver, traes coseno de 75 grados. Es igual a 0.258. Voy a utilizar nada más los primeros 3. Para obtenerlo entonces, ahora tengo que dividir 2 entre 0.258. Lo que me da igual a X es igual a 7.75. Que si yo lo redondeo, sería 7.8 metros. La escalera mide 7.8 metros. Así es como yo obtuve un dato que desconocía, que en este caso es la hipotenusa, a través de las razones trigonométricas. Último ejercicio. La pendiente de un tramo de carretera de 8 grados con 32 minutos. ¿Qué distancia recorre un automóvil cuando sube 120 metros? Entonces tenemos este carrito que va a subir sobre una rampa en una carretera. La inclinación ya nos las da, es el ángulo de 8 grados 32 minutos. Lo
La distancia en altura que sube es de 120 metros. El problema nos pide que calculemos cuál va a ser la distancia que recorre en total. Si tengo este es el ángulo, no tengo un cateto adyacente, pero sí un cateto opuesto, y lo que voy a buscar es la hipotenusa. Si nosotros vamos a trabajar cateto opuesto e hipotenusa, en nuestra tabla nos dice que lo que utilizaríamos en este caso sería esta, cateto opuesto e hipotenusa. Entonces la función que vamos a utilizar es la de seno. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar los valores que ya tenemos. En este caso vamos a anotar que el cateto opuesto mide 120 metros, que la hipotenusa es el valor que desconozco, pero nuestro ángulo mide 8 grados con 32 minutos. La función o la razón trigonométrica de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el seno de 8 grados con 32 minutos va a ser igual, cateto opuesto mide 120 metros, hipotenusa en este caso es lo que desconozco. Voy a hacer lo mismo que he estado haciendo, despejar a x. Si aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando x por el seno de 8 grados con 32 minutos, va a ser igual a 120. Si aquí seno está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo para que yo me quede con el valor de x es igual a 120 entre el seno de 8 grados con 32 minutos. Por lo tanto, x es igual a 120 entre, vamos a calcular ahora con nuestra calculadora científica cuál es el seno de 8 grados con 32 minutos. Es 0. Vamos a utilizar los primeros 3 decimales, 148. Por lo tanto, x es igual a, si yo divido 120 entre 0.148, me va a dar un resultado de 810.8 metros. Entonces el carro habrá recorrido 810.8 metros en esta rampa o en este camino inclinado. Entonces, jóvenes, así es como se resuelven estos ejercicios y problemas utilizando las razones trigonométricas. Así es como podemos obtener un valor desconocido a partir de otros dos que sí conocemos. Comprueben esto en sus cuadernillos, hagan las operaciones, utilicen su calculadora para que vayan comprobando. Nos vemos.